Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente. ¿Ya notaron algo diferente aquí enfrente? No, ¿verdad? No se han dado cuenta. Creo que no son muy buenos observadores. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, yo creo la coca. Voy a estrenar yo el púlpito. Se renovó, así como el corazón de nosotros, ¿verdad? Bueno, hermanos, muy buenos días nuevamente. Hoy con la ayuda de Dios vamos a escudriñar su palabra y Él sea que nos hable esta mañana. Él sea que nos hable y no salgamos como hemos llegado. Hoy vamos a hablar acerca de, nuestro tema de hoy es la importancia del perdón. Ese se va a ser nuestro tema el día de hoy. El Señor es el único que conoce nuestro corazón cómo está. Es el único que escudriña nuestro corazón. Y ahorita vamos a entender por qué es esto el tema de la importancia del perdón. Hace una semana exactamente, la gente festejaba esa obra tan importante que se llevó en el Calvario. Pues festejan esas fechas. Nosotros sabemos que no fueron esas fechas, pero lo importante es que la gente lo sabe. La gente sabe que se llevó una obra, que se llevó a cabo una obra, el más importante que podemos tener nosotros. Entonces esa obra, mucha gente no sabe ni por qué se llevó a cabo. Sabe que mataron al Señor Jesús y nada más. Y nosotros sabemos por qué fue. ¿Sí sabemos? ¿Para qué fue eso? Para el perdón de nuestros pecados. Él se llevó todo. Lo que nosotros teníamos que pagar, el Señor Jesús pagó todo allá en el Calvario, en esa cruz. Entonces, hoy nuestro tema es la importancia del perdón. La importancia del perdón. El Señor Jesús nos perdonó a nosotros, a toda la humanidad, ¿no? Nosotros, ¿cómo debemos de responder ese perdón? ¿Cómo de nosotros debemos actuar? Ahora nosotros, como creyentes, y como veíamos, el Señor Jesús es el único, el Dios Padre de todo, por eso es el único que conoce cómo está nuestro corazón. Vamos a ver en Jeremías 17, vamos a ver. No va a ser nuestro tema, vamos a introducir. Si alguien lo encuentra, por favor, le da lectura. 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. ¿Quién conocerá el corazón? Dice aquí la palabra, el 10, yo Jehová, dice. El único que conoce cómo está nuestro corazón es Dios. Yo no puedo, ni tú puedes ver qué es lo que hay en mi corazón. Pero el Dios Todopoderoso sí conoce cómo está el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Hoy vamos a estar ahí estudiando Efesios 4:32. Efesios 4:32. Vamos a ver estas tres virtudes que debe de tener todo cristiano, pero nos vamos a enfocar un poquito más en la importancia del perdón. Pero vamos a ver estas tres virtudes. Efesios 4:32 dice así, ¿ya lo tienen? Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar a nuestro Dios y Él sea quien nos dé la palabra esta mañana.
Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias que hemos llegado, amado Dios. Gracias por los hermanos que has traído. Si aún tú quieres añadir a alguien más, Señor, pues tú tráelo, Señor. Señor amado, y te rogamos que tú hables a nuestra vida esta mañana, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu preciosa palabra, Señor, y a atesorarlo en nuestro corazón. Señor amado, y no salgamos como hemos llegado, Señor. Sé tú hablando, tú toma el control, Señor, de mi mente, de mi corazón, Señor, de mis labios, y habla tú, Señor, a través de mí, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Como vemos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ese va a ser nuestro tema, la importancia del perdón. Vamos a retroceder tantito. El 31, el apóstol Pablo termina este capítulo 31 con una lista de pecados, de vicios que ensombrecen, opacan el carácter cristiano. Vemos ahí en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto debería ya en un cristiano haberse quitado ya, ¿no? Porque esto ensombrece, opacan la vida cristiana. Entonces el apóstol Pablo termina con esto, y en el versículo 32, como ya vimos, con una lista de virtudes que se oponen a dichos pecados, dichos vicios. Ya deberíamos de poner fin a estos pecados que se mencionan en el 31. Deberíamos de poner fin a estos pecados, y ese vacío que queda, llenarlo, cultivar con cualidades cristianas. Esto es lo que deberíamos ya de tener nosotros, y por eso vamos a ver hoy cómo andamos. Entre los pecados que menciona el apóstol está la amargura. La amargura, conocemos, sabemos qué es la amargura. Es el espíritu resentido que rehúsa la reconciliación. La amargura es algo que vuelve a resurgir. ¿Por qué resurge? Porque no ha habido perdón realmente. Cuando te hicieron algo en tu vida, algo te hicieron, te afectó mucho, pues tú dices pues ya perdoné, ¿no? Pero queda una raíz de amargura ahí en el corazón. Y cuando se le da la oportunidad, vuelve a brotar, vuelve a salir, vuelve a renacer. Entonces, por eso es que nuestro Dios es el único que conoce nuestro corazón. Si realmente nosotros hemos perdonado pues lo que nos hayan hecho, si realmente de corazón hemos ya perdonado, nosotros así, pues por lo exterior podemos decir, sí, ya perdoné, pero uno se da cuenta cuando vuelve a resurgir tal cosa que te hicieron, vuelve a brotar la amargura. Ahí está la raíz, no ha sido arrancado. Entonces hay que ver cómo estamos. Hebreos 12:15, vamos a Hebreos 12:15. Que lo encuentre, por favor, igual le da lectura. Vamos a participar todos, hermano. Hebreos 12:15. ¿Ya lo encontraron? Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El pecado de la amargura puede contaminar a muchos. Si realmente nosotros no vemos, no nos escudriñamos, si realmente hemos perdonado. Que ahí, si está ahí, debemos de sacarlo, desarraigarlo, y esto va a ser solamente con la ayuda de Dios, porque esto puede contaminar a muchos, dice la Escritura. Porque si a ti te hicieron algo y vuelve a brotar, pues ya se lo cuentas a tu prójimo que esté ahí cerca de ti. Ya empieza a salir, ¿sabes qué? A mí me hicieron tal cosa y esto. Entonces, pues claramente se ve que no hay un perdón. ¿Por qué? Porque no lo has olvidado. Mucha gente perdona, dice, pero no olvido. Y nuestro Dios no fue así. Él perdonó y se olvidó de todo. Entonces,
La amargura es un pecado lleno de malezas, ahí está, dice, que se entierra primero en nuestros corazones, ahí está. Y cuando tú le das la oportunidad, sale, crece, brota nuevamente. Y eso lo vamos a poder sacar solamente con la ayuda de Dios. Es un resentimiento que viene a la memoria, algo que me hicieron y dices, no lo perdonas, no lo olvidas y vuelve a resurgir cuando hay oportunidad. Hoy vamos a ver qué es lo que tú tienes ahí arraigado. Cada uno sabe si realmente hemos perdonado de corazón lo que nos hayan hecho. Aquello que nos haya ofendido mucho, aquello que nos hizo mucho daño. Vamos a ver si no queda. Hay una raíz que en su momento vaya a brotar. Y esto es, por eso el tema es la importancia del perdón. Cómo nosotros debemos de perdonar. Porque nosotros fuimos perdonados. Fuimos perdonados. ¿Qué es lo que tan grave que te hicieron? ¿Qué puede decirse? A mí me hicieron más daño. Aquel que pueda sobrepasar lo que a Jesús nuestro Señor le hicieron, que es darle muerte en la cruz. ¿Puede algo acaso haber más perjudicial, más dañino que lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús? ¿Habrá algo más? Pues yo creo que no. Entonces, eso es lo importante de ver si no tenemos nada. Nuestro corazón debe estar limpio. Debe estar dispuesto a perdonar en todo momento. Así lo más grave que te hayan hecho. Ahorita hay un caso en mi pueblo. Hay un caso de un muchacho con el que trabajaba. Pues sí, tiene la culpa, fue su grande pecado que él cometió. Y ahorita la verdad le dieron una golpiza le dieron en el pueblo, casi lo matan. Al rato, si Dios le da la oportunidad, lo voy a ir a ver, lo voy a ir a visitar. Estábamos trabajando con él. Mucha gente dice, pues se lo merece, eso es lo que buscaba. Pero curiosamente este señor llega al pueblo y se entregó a Dios. O sea, de corazón él pudiéramos decir, este es de lo peor. Pero él ahorita platicando con mi mamá dice, pues quién sabe qué traería se llama Felipe el señor. ¿Sabe qué traería? Dice, que llegando, el primer día que llegó al pueblo, no sé, creo esa misma tarde lo agarraron a golpes. Y al otro día él por su propia voluntad fue y se entregó a Dios. Pues uno pudiera decir, no, este es de lo peor, ¿no? Bueno, él se ha entregado a Dios ahorita. Y ahorita ya los hermanos que están allá en el pueblo, pues le están aconsejando que no se demande. Pues sí, porque pues para pagar esas curaciones, las deudas que ahorita tienen, pues iban a ser bastantes. Ahorita se le está aconsejando a este muchacho, pues perdona, dice. Perdona. Pues una persona que no tiene esta virtud del perdón, pues va a ser difícil, ¿no? Esta persona, pues, perdonar algo que te hicieron, o sea, daño, casi le rompían las piernas, puede ser, pues lo daban por muerto, pero gracias a Dios ha revivido. Y el doctor solo le dice, pues solamente Dios te pudo salvar, le dice, porque estos golpes eran para muerte. Pero bueno, ahí está el Señor. Yo en la mañana meditaba, dije, pues sí, le aconsejan. Pues yo a lo mejor, y digo, bueno, va a ser el tema de la importancia de perdonar. Yo sí me ponía a pensar, digo, bueno, sí decirle, pues sí, perdona de todo corazón. Pero el perdonar y poner demanda, pues yo creo que no es perdonar. Pues va a tener que llevar a cabo, pues, él a absorber todos los gastos. Si no lleva esta demanda, él va a tener que absorber todos los gastos. No tiene la solvencia económica para absorber todos los gastos. Entonces va a estar difícil esto. Pero si este muchacho en este tiempo nada más en lo que se acercó a Dios
le llegó esta virtud, pues va a perdonar. A lo mejor se va a echar todo ese problemón encima. Entonces, pues, cuando ya uno está ahí, es cuando está viviendo en carne propia cualquier problema, es cuando tú dices, ¿perdono o no perdono? Y eso es lo que debemos de tener nosotros. Esta virtud como cristianos, realmente en perdonar y a lo mejor decir, bueno, lo perdono. Pero es difícil de una persona que no conoce a nuestro Dios. La raíz de amargura es como una planta mala que se come todo lo bueno, lo que hay en el corazón. Porque dice que el corazón es perverso, pero hay cosas buenas. Entonces, esta raíz de amargura puede comerse todo lo bueno que hay en el corazón. Te puede trayendo soledad, ruina y hasta algunos casos, enfermedad. Cuando una persona no está dispuesto a perdonar, se puede causar una enfermedad. Se aparta, queda sola esa persona porque pues cree que la gente no la entiende, cree que la gente no la escucha. Entonces esta persona queda sola, queda vacía y en algunos casos puede ya llegar a enfermarse. Una de las causas más importantes por las que puede quedar raíces de amargura es la falta de perdón. Si hay una raíz de amargura en tu corazón, si ahí resurge algo de lo que te hicieron, es porque no es perdonado. No es perdonado. Es la falta de perdón. Ya que perdonar es una llave que nos abre paso a cicatrizar las heridas. Cuando tú perdonas realmente, de corazón, lo sacas, ya no te acuerdas. Y aún esas heridas muy graves que te hayan hecho, van a ir cicatrizando. Van a ir haciéndose un lado. Entonces, por eso la importancia del perdón, del perdonar. Que nosotros no tengamos algo arraigado en nuestro corazón. Por muy grave lo que te hayan hecho. Solo ponte a pensar que no hay algo que pueda sobrepasar lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Entonces, ya regresamos a Efesios 4:32. Ahora sí vamos a entrar a nuestro estudio. Vamos a escudriñar estas tres virtudes que debe tener todo cristiano, que debe resplandecer en su vida, en la vida de un cristiano. Y como primer punto tenemos, antes, sed benignos, dice. Sí, a todos esos pecados que menciona, ya en nuestra vida ya deberíamos de haber quitado todo eso. Y ahora ese vacío debemos de llenarlo con estas virtudes. Antes, sed benignos, dice. ¿Qué es la benignidad? Un interés desprendido por el bien de otros y un deseo de ser útil, incluso a gran costo personal. Es eso, benignidad. Un interés desprendido por el bien de otros. Tú quieres ser benigno, entonces debes darte por otros, aunque te cueste el costo que pueda tener esto. Ser benigno, esto te va, a lo mejor te va a requerir mucho esfuerzo, te va a requerir dinero, de tu tiempo. Bueno, si estás dispuesto tú a ser benigno, entonces te vas a dar por otros, vas a ser muy desprendido para el bien de otros, para el bien de tu prójimo. Y este ejemplo lo tenemos nosotros como el más grande de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Filipenses 2:3, no pierdan su pasaje principal, Filipenses 2:3. Si alguien por favor lo encuentra, le da lectura.
2, 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se entregó para que fueras tú salvo, para que fueras tú perdonado, para que fuera yo perdonado. Dice así: haya este sentir, pues, dice, ¿dónde fue donde le dimos la lectura? Sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya ese sentir, que tú te desprendas por el bien de otros, que seas benigno, que tengas esa virtud de la benignidad. Tenemos ese ejemplo grande de nuestro Señor Jesús, pues que nosotros debemos de seguir al pie de la letra. Debemos de seguir al Cristo Jesús. No podemos hacer otra cosa por nuestra propia cuenta de lo que el Señor no haya hecho. Entonces nosotros debemos de darnos por otros. Debe ser un deseo de ser útil. Quiero ser útil para mi hermano, para mi hermana, no sé, en algo. En todo lo que pueda yo ayudar. Debemos de ser benignos. La benignidad es el fruto del Espíritu que inclina al creyente a comportarse de forma amable y servicial con el prójimo. Con el prójimo. No tenemos otra alternativa. Ese es el camino que tenemos trazado para que nosotros caminemos por ese camino. Acompáñame a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios. Tú fuiste escogido de Dios, elegido de Dios. Ahora tu vestimenta debe ser de entrañable misericordia, de benignidad. Esa debe ser tu vestimenta como cristiano. Ese debe ser tu andar diario. ¿Cómo andamos nosotros? Si practicamos la benignidad, ¿cómo ve el Señor nuestro caminar hasta el día de hoy? ¿Cómo estaremos en este punto? Si nos estaremos dando, si nos estamos desprendiendo por el bien de nuestro prójimo, o podemos ser nosotros como los cristianos domingueros, nada más puro domingo y así, y ahí me la llevo, ¿no? Pues podemos pasar 5, 10, 15, 20, 30 años, toda nuestra vida en esta congregación y no va a pasar nada, ¿no? Esto debemos de llevarlo a la práctica. Esta virtud debemos de practicar a diario. No estoy diciendo ya mañana sal y busca hacer todo, ¿no?
Señor va a poner en su momento por el camino que has de caminar. Cuando tengas que actuar, Él lo va a poner ahí. Ahora sí, practica lo que has aprendido. Practica lo que has aprendido. Y el siguiente punto es misericordiosos, ¿saben? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, dice. Misericordiosos. Misericordiosos. La otra virtud es ser misericordioso. Que practiquemos la misericordia. La misericordia es un interés en simpatía o afecto y compasión para con otros y una buena disposición para llevar sus cargas. Eso es lo que es la misericordia. Un afecto y compasión para con otros, con otras personas. Nuestro Señor Jesús es el más grande ejemplo. Igual no vamos a poner otro ejemplo porque el ejemplo lo tenemos y esto es de nuestro Señor Jesús. Cómo llevaba a la práctica la misericordia. No más vamos a tocar unos puntos de nuestro Señor Jesús, cómo Él llevaba a la práctica todo esto. En Mateo 14, vamos a ver. Alguien por favor que participe. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vemos como el Señor Jesús practicaba la misericordia. Saliendo vio una gran multitud que lo estaba siguiendo. Bueno, vamos a dar lectura desde el 13. Dice así: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los dos levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Vemos cómo el Señor practicaba la misericordia. Dice que la gente lo estaba siguiendo. Lo seguía ¿para qué? Pues para que lo sanara. Sabían lo que el Señor venía haciendo, escuchaban lo que el Señor venía haciendo. Entonces dice: pues vamos. El Señor nunca les dijo o les echó en cara: tú nada más me estás siguiendo porque quieres que te sane o quieres que te dé de comer. No, el Señor sí, ahí está. Y dice que sanaba y tuvo compasión de ellos, dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esa gente que lo estaba siguiendo, pues había muchos enfermos de ahí. Y dice que sanó a muchos de ellos. Y de ahí alimentó a más de 5,000. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesús practicaba la misericordia. Y es el ejemplo que tenemos. Otro es Mateo 15, ahí adelantito, 15, 29 al 32. Dice así: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer.
y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Como vemos, sanaba enfermos, sanaba ciegos, cojos, mancos, dice. Y esta gente dice que ya tenía 3 días ahí con él acompañándolo. Dice que tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Esa es la misericordia que practicaba nuestro Señor Jesús. Vamos a otro punto en Lucas 7:11. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. 7:11 al 15. Dice así, del 7:11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y dice aquí, el 13, y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella. Esta era una mujer viuda y tenía a su único hijo, el cual había muerto. Dice el texto, el Señor Jesús se compadeció de ella. Imagínense una madre inconsolable, una madre que era su único hijo que llevaba a enterrar. El Señor Jesús se compadece de ella y resucita a este niño. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesús practicaba la misericordia. Entonces esa virtud nosotros debemos de practicar, esa misericordia. Debemos nosotros ser misericordiosos. Con esto no estamos diciendo ya, mañana vete a todos los lugares donde se necesita para que hagas obras de misericordia. Es muy bueno, sí es muy bueno. Porque no lo sentimos nosotros hasta cuando vives en carne propia. Tú estás en un hospital y ahorita lo pude yo vivir con mi hijo. Y eso que estuve nada más unas horas en el hospital. Pero la soledad te ataca. La soledad ahí está. Sí, confía uno en Dios, pero la carne es carne. Yo estaba ahí y viendo así unas muchachas, un señor, no sé, su familia, llegan y empiezan a repartir. Digo, pues ciertamente a lo mejor estas personas pues, han escuchado la misericordia. Esas personas a lo mejor a medias han escuchado la verdad, pero están practicando la misericordia. Nosotros, que decimos aquí nosotros, tener la verdad, conocemos la verdad, y pudiéramos estar durmiendo en esta virtud. A lo mejor no estamos practicando la misericordia. No te digo vete y reparte, no, sino que cuando tengas la oportunidad de hacer obra de misericordia, tienes que actuar. Y el Señor te lo va a poner. Y el Señor te va a poner a tal persona que tienes que tenderle la mano. Porque ejemplo tenemos. No esperes, porque la gente está acostumbrada a que se le mande. Yo creo, estamos seguros que de aquí, si el hermano Regino dijera, ¿sabes qué? Tú Taurino, tú Ángel, tú Omar, esta semana van a ir ustedes a tal lado. Van a llevar tortas, van a llevar todo esto, van a hacer obras de misericordia. Yo creo que por el mandato vamos a obedecer pronto y vamos a ir. Pero esto no debe ser así, sino que debe de salir de nuestro corazón.
de uno mismo. Debes de ser movido a misericordia para hacer misericordia de tu propia voluntad, no es de que alguien te esté obligando. Si a ti te nace ir al hospital, pues adelante. No es de que a fuerza, no, pues me voy a llevar al hermano. Si es que el hermano a lo mejor todavía no le brilla lo que es la misericordia, pues no te va a acompañar, y si te acompaña nada más por meramente acompañarte nada más. Pero si tú eres el que quieres, pues ve y haz la misericordia. Porque tú conoces esa virtud. Porque tú ya conoces ese ejemplo que tienes para hacer obras de misericordia. Ve tú. No esperes que el otro te acompañe o que el otro tenga la iniciativa, sino cuando a ti te nazca. Y debe ser de corazón y no de compromiso. Y eso puede salir en cualquier lado. Cuando el Señor te ponga para hacer obras de misericordia, puede ser que aquí saliendo encuentres a alguien donde va a ser la misericordia. Para hacer misericordia hay en muchos lugares. Ahorita que fuimos al pueblo, Dios me puso a ciertas personas que tenemos que actuar sobre ellas, que a su tiempo pues tenemos que ir. Entonces Dios te lo pone, porque cuando tú buscas, pues te vas a equivocar. Porque había un comentario de un hermano, dice, yo siempre le daba, dice, yo siempre en mi quincena, dice, no, a tal hermano, dice, pues este hermano pues dice que ya no trabajara, dice. Yo pensé que estaba haciendo misericordia con mi hermano y creo que me equivoqué. Dice, porque yo le daba y este hermano ya se conformaba y no trabajaba, dice. Entonces, cuando tú por tu propia cuenta buscas, te vas a equivocar. Pero cuando el Señor te lo ponga, el Señor no se equivoca. El Señor sabe quién tiene esa necesidad y te lo va a poner en el momento exacto, donde sea. No hay un lugar establecido, definido, aquí vas a hacer, no. Donde sea. Santiago 2:13, vamos a leer. El que lo encuentre, por favor, le da lectura. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahí vemos la gravedad de no practicar la misericordia. Ahí vemos si nosotros sabemos, conocemos y no actuamos, no llevamos a la práctica. Vas a ser tratado sin misericordia. No podemos decir, es que pues sí, Dios ya te perdonó. Sí, Dios ya pagó tus pecados en la cruz. Pues tú conoces esa misericordia que tuvieron contigo, pues ahora lo consiguiente es hacer misericordia para con tu prójimo. Debemos de practicar la misericordia. Esta segunda virtud de todo cristiano. Debemos de practicarlo. No te cierres. Porque muchos pudiera ver en el corazón, es que si le doy, hay unos dicen, es que si le doy, pues baja mi capital, ¿no? Hay un proverbio, se me fue el proverbio que es donde a lo mejor la hermana Luisa sabe, las manos que ayudan, algo así, dan, no empobrecen. Se me fue el texto exacto. Pero debemos de dar y con alegría. Cuando el Señor te lo ponga, no cierres tu mano, extiéndela, abre, ayuda, haz obras de misericordia, porque dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Está establecido. No podemos decir es que no sabía, no conocía. Si contigo tuvieron misericordia, pues ahora tú debes hacer lo mismo. El tercer punto
Es el Efesios 4:32, regresamos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Esta es la siguiente virtud que debe de tener todo cristiano: el perdón. Tener una buena disposición para perdonar las ofensas, para pasar por alto ofensas personales con uno mismo y sin abrigar deseos de venganza. Debemos de practicar esto, perdonándonos unos a otros. A nivel congregacional, aquí entre nosotros, si alguno ofendiere a algún hermano, el que es ofendido debe de perdonar al hermano. Debe de perdonar esa ofensa. Muchas veces están ahí, algo pasó, y la iglesia o los hermanos, hay un distanciamiento, porque no ha habido ese perdón. Por X causa, por lo que se hicieron, por lo que te hicieron, lo que sea, pero tú debes de perdonar. Perdón, eso es lo que debemos de tener nosotros, perdonándonos unos a otros. Unos a otros. Si algo te hizo tu hermano, perdónalo. Si algo te ofendió tu vecino, perdona. Si algo te ofendió tal persona, pues perdona. Y perdona realmente de corazón, no nada más por encimita, porque si no va a quedar ahí esa raíz de amargura y cuando menos te des cuenta ya salió otra vez. No, debemos de perdonar de corazón. El más grande ejemplo de uno que perdona es el mismo Dios. La base de su perdón es la obra de Cristo en el Calvario. Señor Jesús nos perdonó, Dios Padre nos perdonó, entregó a su Hijo en la cruz. Murió en la cruz nuestro Señor Jesús y pagó todas las deudas que teníamos. Lo que nosotros teníamos que pagar, Él la pagó. Nos perdonó. Derramó cada gota de su sangre para que tú fueses perdonado. Ese regalo inmerecido que nosotros pues no merecíamos. Sin embargo, Él se entregó en la cruz y perdonó todo para que tú alcanzaras esa salvación. Acompáñame a Colosenses 2:13. y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio de la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos. Él no dejó algo, el Señor Jesús no dejó algo que por ahí para que Él te pudiera recordar. ¿Sabes que tú hiciste tal día y no te perdoné? No. Él nos perdonó todo. Todo se llevó en la cruz del Calvario. Y esto es lo que, esa acta que nos acusaba, esas leyes que nos acusaban, Él la clavó en la cruz. Para ahora que nosotros tengamos fe en Él, para recibir el perdón de pecados. Él se llevó todo, perdonó todo, no dejó algo que no haya perdonado. Entonces nosotros debemos, como seguidores de Cristo, debemos de perdonar todas las ofensas que llegan a nuestra vida. Todo aquello que pudiera ofendernos de nuestro prójimo, debemos de perdonar todo. No debemos de dejar nada. No debemos de dejar algo para que al rato tenga la oportunidad de brotar nuevamente. Debemos de perdonar
todo, así sea lo más grave. Pero esto para que tú perdones, pues sí, necesitas esa virtud, necesitas de la ayuda de nuestro Dios. Tú solo pues no vas a poder, tú solo no vas a poder perdonar, sino que debes estar arraigado y cimentado en nuestro Señor Jesucristo, para que puedas tener esta virtud y te hacen el daño lo más grande que pueda hacer y tú lo tomes como si fuera nada, no pasó nada. Perdonar realmente de corazón, porque muchas veces hasta por cosas insignificantes mucha gente se deja de hablar, los hermanos se dejan de hablar por cosas que no tienen sentido, por cosas que pues no puedo perdonar. Solo acuérdate que tú fuiste perdonado y no era poco lo que tú habías hecho. El pago fue muy grande por esa transgresión que habías cometido. Fue muy grande ese pago. Fue derramada la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, cada gota, para que tú fueras perdonado. Acompáñame a Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, dice, cuando tú llegues a la presencia de Dios, cuando tú estés elevando tu oración, si tienes algo contra alguno, dice, y ahí te acuerdas, ¿sabes qué? Yo tengo algo contra Taurino, ay, no sé, me cae mal, no sé, algo que tengas contra tu hermano, contra tu prójimo, dice, perdona todo, porque si no esas oraciones van a ser vanas, no van a ser escuchadas. Entonces esa es la importancia del perdón. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotros estamos caminando en la santidad progresiva y cada día ofendemos en palabra, cada día pecamos delante de Dios. Para que nosotros podamos ser perdonados, nosotros debemos de perdonar. Debemos de perdonar. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos de corazón, Dios Padre no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener esta virtud de perdonar. De perdonar. Lo que te hayan hecho, fácil, como si nada, como si no hubieras sentido nada. Perdona. Debes de tener esa virtud. ¿Cuántas veces, dice? ¿Cuántas veces perdonaremos? Como la pregunta que hacía Pedro. ¿Cuántas veces, Señor, debo de perdonar? 7, dice. 7 veces. ¿Qué le contesta el Señor Jesús? No te digo 7, sino aún 70 veces 7. O sea que ¿cuánto es totalmente, en total? 490 veces. Esto era una forma figurada de decir indefinidamente.
No es un tal número que esta cantidad es las veces que tienes que perdonar, sino que es es un dicho figurado donde es una forma de decir indefinidamente, las veces que sean necesarios, perdona a tu hermano. Perdona a tu hermano. Las veces que venga el día y te pide perdón, si en algo te ofendió, perdónalo. Pues sí, a lo mejor hasta el rato va a estar ya, todo el día me está pidiendo perdón, dice, ¿no? Pues perdónalo. Ese es el deber del cristiano, perdonar, porque tenemos esa virtud. Porque si no perdonamos nosotros, tampoco Dios nos va a perdonar. El que no está dispuesto a perdonar demuestra que no tiene un corazón regenerado. No tiene un corazón regenerado, se está autoengañando. Se está autoengañando él mismo, porque pues como vimos, Dios es el que conoce nuestro corazón, es el que escudriña nuestro corazón. Él sabe si realmente has perdonado de corazón la ofensa que hayas recibido. Él es el único que sabe. Aquí entre nosotros sí podemos decir, no, pues sí, yo ya perdoné tal cosa, ya te perdoné lo que me hiciste. Sí, pero Dios sabe si realmente ya sacaste eso que estaba en tu corazón o todavía lo tienes. Entonces la importancia es checarnos a nosotros. ¿Cómo estamos? Si realmente ya perdoné, ya no sientes nada, no sientes algo, no sientes resentimiento, no sientes coraje nuevamente por lo que te hicieron. Y si hay todavía ese coraje, pues chécate, escudriña, y entonces lo más probable es que todavía no hayas perdonado de corazón. Entonces el que no está dispuesto a perdonar demuestra que no tiene un corazón regenerado. Mírate, tú sabes, tú te conoces cómo estás delante de Dios. Y vamos a ver por un último ejemplo, esta parábola de Mateo 18. La parábola de los dos deudores, le vamos a dar lectura y con esto terminamos. Como título tiene los dos deudores. Vamos a darle lectura del 23 hasta el 35. Mateo 18, 23 al 35. Dice así. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta persona fueron presentados ante él, dice, dos deudores, hizo cuentas.
pero a uno le debía 10,000 talentos. Era de mayor denominación en ese tiempo. Ahorita es difícil llevar un cálculo cuánto equivaldría. Ahorita, ¿no? 10,000 talentos. Pero era muchísimo dinero lo que debía este hombre. Era una deuda impagable, insolvente, no podía pagarlo. Pero dice que postrado ahí ante el rey, le rogaba que le perdonase la deuda, que le diera más tiempo, que él le iba a pagar todo. Cosa que a lo mejor no habría pasado porque en ese tiempo era muchísimo. Pero este rey tuvo misericordia y le perdonó todo. Todo le perdonó. Así como tú y yo tenemos, cada pecador ha contraído una deuda enorme con Dios. Y esa deuda solo fue pagada en la cruz del Calvario. Fuimos perdonados. Y ahora dice que este hombre se le perdonaron esto. Y había un compañero de él, un consiervo de él que solamente le debía 100 denarios, unas cuantas monedas. ¿Qué es lo que tenía que hacer este hombre? Pues por consecuente, pues tenía que perdonarle, porque a él se le había perdonado muchísimo. Se le había perdonado muchísimo. Entonces este hombre no quiso perdonar, sino que echa a la cárcel a su compañero hasta que le pagase todo. Llega a oídos del rey lo que había hecho este siervo, que le dice: siervo malvado, pues así como yo te perdoné, pues tú tenías que hacer lo mismo con tu compañero, con tu consiervo. Esta parábola que da el Señor Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuánto te perdonó Dios a ti? ¿Nada más un pecado? ¿2 pecados? ¿Cuánto te perdonó? ¿Cuánto era la deuda que ascendía? ¿Cuánto era tu deuda que ascendía con Dios? Se te perdonó muchísimo. Se te perdonaron 10,000 talentos. Una deuda impagable que tú no podías pagar. Solamente nuestro Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario toda la deuda que tú habías contraído con Dios. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que te corresponde hacer? Perdonar a tu prójimo sus ofensas. Perdonar todo aquello que te está ofendiendo de tu prójimo. Eso es lo que debes de hacer tú. Porque si tú no perdonas de corazón, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas, tampoco vuestro Padre va a perdonar. Tampoco vas a ser perdonado. Es que lo que a ti te haya ofendido no es nada a comparación de la deuda que tú tenías con Dios. No es nada. Es por eso la importancia del perdón. La importancia del perdón. Perdona, porque a ti solamente te deben 100 denarios, 100 moneditas, unas cuantas monedas. Nada comparado con la deuda que nosotros teníamos, que tú tenías con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Perdona todo lo que te ofenda de tu prójimo. Perdona todo. Si a tu hermano viene 490 veces al día, pues perdónale. Todas las veces que sea necesario. Perdona de corazón. No dejes que nada quede ahí de una raíz de amargura. Mírate, chécate. ¿Cómo estás en esta virtud de perdonar?
no hay algo que esté ahí en tu corazón, que esté floreciendo, que no hayas perdonado. Ve con Dios y con la ayuda de Dios vas a poder quitar todo ello. Solamente con la ayuda de Dios. Tú solo no vas a poder. Mateo 5:8 dice que solo los de limpio corazón verán a Dios. Que tu corazón sea limpio en esa área de perdonar, porque a ti se te perdonó mucho. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, amado Padre. Gracias que tú nos has hablado, Señor. Solo tú, amado Señor, conoces nuestro corazón, Padre. Solo tú, Señor amado, puedes ver qué intenciones, Señor, tiene nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, amado Dios. Hoy nuestro tema fue la importancia del perdón, Señor. Padre, porque tú nos perdonaste mucho, Señor. Nuestra deuda era muchísima, Señor. En el cual te damos gracias, Padre, porque tú pagaste esa deuda, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Pagaste con tu vida. Padre, te rogamos, Señor, que esta virtud la podamos tener, Señor. Padre, para que nosotros podamos perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, Señor. Esas ofensas que son nada, Señor, a comparación de lo que tú nos perdonaste, Padre. Te ruego, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, para que no haya nada en ese corazón, amado Dios. No haya nada en su corazón que pueda haber, Señor, una pequeña raíz de amargura, Señor. Quita todo ello, Señor. Danos, amado Dios, esa virtud de perdonar, amado Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén, Señor.